Tras la guerra de los vientres, tras años de amarga esterilidad y rivalidad, la historia nos cuenta que Dios se acordó de Raquel y escuchó su ruego y le abrió la matriz. Y en la vejez de Jacob, cuando ya casi no había esperanza, nació un hijo, José, el hijo de la mujer que siempre amó, y el patriarca, que había luchado y engañado por toda su vida, volcó en ese niño todo el amor y el favor que había guardado. Pero el amor sin medida puede convertirse en un arma, y para demostrar su favor, Jacob le hizo a José un regalo que lo separaría de sus hermanos para siempre, una túnica de colores. No era una simple prenda, era un abismo tejido con hilos de púrpura y escarlata, una declaración de que José no era como ellos, era el elegido. Y el odio de sus hermanos creció, alimentado por la arrogancia de un joven que soñaba con la grandeza y no tenía la prudencia de guardar sus sueños para sí mismo. José tuvo un sueño y en su ingenuidad se lo contó a sus hermanos. Oigan este sueño. Estábamos atando manojos en el campo y he aquí que mi manojo se levantaba y que se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. La respuesta de sus hermanos fue una burla cargada de veneno. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más. Pero José no aprendió y soñó otro sueño. He aquí que he soñado otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta vez lo contó delante de su padre y de sus hermanos, e incluso Jacob, que lo amaba, lo reprendió, pero guardó esas palabras en su corazón. Un día los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas a Siquem, y Jacob envió a José a buscarlos. Lo vieron venir de lejos, con su túnica de colores, ondeando en el campo, una mancha de arrogancia en el paisaje. Y la semilla del odio floreció en un plan asesino. «He aquí viene el soñador», se dijeron unos a otros. «Matémosle y echémosle en una cisterna». Solo Rubén, el mayor, intentó salvarlo. Propuso arrojarlo a la cisterna, pero vivo, con la intención de rescatarlo después, y así hicieron. Cuando José llegó, lo despojaron de su túnica, la prueba del amor de su padre, y lo arrojaron a un pozo seco, y luego se sentaron a comer. Mientras comían, pasó una caravana de ismaelitas que iba a Egipto, y Judá, con una frialdad calculadora, hizo una nueva propuesta. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Vengan y vendámosle. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y para cubrir su crimen, tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y la tiñeron con su sangre. Y se la llevaron a su padre. Jacob reconoció la túnica y su mundo se derrumbó. «Una mala bestia ha devorado a mi hijo», gritó. Y rasgó sus vestidos y lloró por su hijo durante días, negándose a ser consolado. Mientras Jacob lloraba a su hijo muerto, el hijo vivo era llevado a Egipto, y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pero la bendición de Dios estaba con José, y todo lo que tocaba prosperaba. Potifar vio esto y confió en él ciegamente, poniéndolo a cargo de toda su casa y sus bienes. José pasó de esclavo a mayordomo, de la cisterna a la administración de una gran casa. Pero su bendición atrajo un nuevo tipo de peligro. La esposa de Potifar puso sus ojos en el joven
y apuesto hebreo, y un día le habló con una orden directa: acuéstate conmigo. José se negó, argumentando su lealtad a su amo y a su Dios, pero ella insistía, día tras día, y José la evitaba, hasta que un día no hubo escapatoria. Estaban solos en la casa. Ella lo asió por su ropa, repitiendo su demanda, y José hizo lo único que podía hacer. Dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Humillada y furiosa, la mujer convirtió su deseo en venganza. Gritó, llamó a los siervos y alzó la ropa de José como prueba de una mentira. El siervo hebreo vino a mí para deshonrarme, dijo. Y cuando Potifar llegó y oyó la historia, su furia se encendió. Y tomó a José y lo arrojó a la cárcel, al mismo lugar donde estaban los presos del rey. Del pozo al palacio, y del palacio a la mazmorra. Pero incluso allí, en la oscuridad, Dios estaba con José, y se ganó la confianza del jefe de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. Un tiempo después, 2 siervos del faraón cayeron en desgracia: el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, y ambos fueron a parar a la misma cárcel. Una mañana, José los vio angustiados. Ambos habían tenido un sueño y no había quien lo interpretase. José con calma les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. El copero soñó con una vid y 3 sarmientos. José le dio la interpretación: en 3 días Faraón te restaurará a tu puesto. El panadero soñó con 3 canastillos y aves que comían de ellos. La interpretación de José fue sombría: en 3 días Faraón te quitará la vida. Y antes de que el copero se fuera, José le hizo una petición desesperada: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien y sácame de esta casa. Y todo sucedió tal como José había dicho. Al tercer día, el copero fue restituido y el panadero fue ahorcado. Pero el jefe de los coperos, en su alegría y su libertad, no se acordó de José, lo olvidó. Y pasaron 2 años más, 2 años de silencio, de espera, de fe en la oscuridad, hasta que una noche el faraón tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía descifrar. Fue entonces, y solo entonces, cuando el copero recordó: me acuerdo hoy de mis faltas. Había un joven hebreo en la cárcel con nosotros y él nos interpretó nuestros sueños. Y el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa de la cárcel. Se afeitó, cambió sus ropas de prisionero y fue llevado ante el hombre más poderoso del mundo. La envidia, la traición, la falsa acusación. La vida de José es una montaña rusa de caídas y ascensos. ¿Cómo puede un hombre mantener su integridad cuando el mundo se empeña en destruirlo? ¿Y qué nos enseña su historia sobre el poder de los sueños y el veneno del favoritismo? Exploramos estas lecciones en nuestro vídeo complementario, Génesis, lecciones sobre la envidia, los sueños y la integridad. Y una vez que lo hayas visto, te esperamos para presenciar el increíble ascenso de José. El faraón queda asombrado y el joven hebreo pasa de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, justo a tiempo para que la hambruna que soñó golpee la tierra y traiga de rodillas ante él a los mismos hermanos que lo vendieron. Suscríbete para no perderte la continuación. Génesis, el Señor de Egipto.